Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este tercer podcast de Hablemos de Motos. Estoy aquí con mi queridísimo amigo Eric Cárdenas. Y Toño González. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues entonces, Eric, el tema de hoy, muy polémico también. ¿Cómo se va a llamar? Se llama ¿El piloto nace o se hace? ¿Y tú qué opinas? Pues mira, el tema del talento, yo creo que desde que estoy muy chico he escuchado a alguien, a un adulto decir, es que ese chico tiene talento, ¿no? Y tiene talento para las motocicletas, tiene talento para las bicicletas, tiene talento para la escuela, o el típico, no se le da, ¿no? Claro, no se le da. Y conozco muchos de todo lo que acabas de decir. O sea, hay veces que me toca y digo, ese chavo tiene algo. Y es muy bueno para algo, pero obviamente pues hay que desarrollarlo también, ¿no? Sí. Y creo que también vale la pena mucho hablar de este tema porque creo que hay mucha gente, y en algún momento seguramente a mí también me pasó, a lo mejor a ti también, o conocemos a alguien que le pasó, que porque dudaste de que podías, o dudaste de que tenías habilidad o talento, no, digamos que no explotaste tu potencial, ¿no? Claro. Y entonces, pues vale la pena platicar de ello y que nuestros oyentes y lectores nos digan también qué opinan ellos, porque es un tema muy controversial, ¿eh? Hay mucha gente que piensa, si no naciste, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Yo sé que en Estados Unidos mucho tiempo se ha platicado de la diferencia, por ejemplo, de los equipos olímpicos y de por qué hay tanto atleta profesional en Estados Unidos que es de clase mundial. Y alguna vez yo escuché decir en un programa de Estados Unidos, decían, es que el estadounidense no escoge el deporte lo escoge a él. Entonces, Claro, sí he escuchado esa frase mucho. Entonces imagínate que un chavo tiene una buena coordinación, tiene habilidad motriz y es el típico muchacho o muchacha que puede jugar béisbol, puede jugar fútbol americano, puede jugar tenis, ¿no? Puede jugar fútbol, soccer, y tú te lo llevas de un fin de semana de un deporte al otro. A otro y es bueno. Y dicen, no puede ser, este muchacho todo lo que tenga con una pelota lo puede hacer, ¿no? Claro. Y si tú le preguntas a ese chavo, ¿tú a qué te quieres dedicar? Posiblemente pudiera decir, no, yo quiero dedicarme al tenis. Pero ya un entrenador lo vio y dijo, no señor, tú tienes más facilidad para el béisbol. Así que olvídate del tenis, tú te vas a dedicar al béisbol, ese va a ser tu deporte. Y se vuelven profesionales, ¿no? Muchos de ellos muy exitosos. Y luego dices, caray, pero no nomás en los deportes. En muchas cosas aplica. Nomás, a ver, trata de recordar un poco. ¿No alguna vez escuchaste a tu papá o a tu mamá decir, mijito, es que a ti no se te dan las matemáticas? Tú mejor estudia una licenciatura. Me pasó. Tú estudias una licenciatura, ¿no? Sí, me pasó. Y la verdad es que cuando eres joven, pues tú sigues la pauta de tus mayores. Pero ya a esta edad, después de haber visto tanto de lo que me ha tocado ver, digo, híjole, mal. Pero bueno, vamos a platicar de por qué esta controversia, ¿no? Y por qué mucha gente se la cree que si no se te da o no tienes talento, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Claro, sí, es un tema importante, sobre todo por el hecho de que pues siempre nos han educado de cierta manera que a veces no lo creemos nosotros mismos. Y hay veces que nosotros mismos nos castigamos mucho de que no somos buenos para algo. Pero realmente creo que ahí empieza todo a desmoronarse de empezártela a crear, empezar a decidir algo que tú quieres hacer y dedicarle, porque creo que por ahí va más que nada. Sí. Y entonces, no nos sorprenderá que este es un tema
que ya lo analizaron, ya lo estudiaron psicólogos, sociólogos, y hay un libro que les quiero recomendar a todos nuestros oyentes. Escúchenlo Bueno, porque es muy buen libro. es un libro que yo he compartido con la gente que tengo yo más cercana o atletas que tengo más cercanos, pero lo voy a decir, aquí le vamos a poner el título de la biografía, se llama The Outliers, en español creo que se llama Fuera de Serie, y lo escribió, el autor se llama Malcolm Gladwell. Perfecto. Y, Anote. y este libro, así en súper resumen, es un libro como 340, 350 hojas, pero la verdad es que vale la pena leerlo. Es muy amplio y digamos que cada cosa te lo explica muy a detalle con muchas evidencias y muchos números y estudios. Pero básicamente lo que te quiere decir es, analiza, estudia a las personas en el mundo que fueron o que son extremadamente exitosos en lo que hacen. Y en base a ese estudio, concluye acerca del talento, Uh-huh. concluye acerca de la preparación que tienes que tener para Ok. lograr el éxito, concluye también acerca del ambiente que te tocó, y es una palabra importante, que te tocó vivir, ¿no? Sí. Todas Sí, las, claro. digamos que todo lo que estuvo a tu alrededor, a tu exterior, que tuvo una influencia en que tú fueras poco exitoso, solamente exitoso o extremadamente exitoso. Sí, hay muchas variables ahí. Hay muchísimas variables. Es un libro interesantísimo que ahorita nos vamos a platicar por encimita, pero le recomendamos a todos que le echen una buena leída. Sobre todo es muy bueno para los papás o para los entrenadores, Uh-huh. para que tomemos todos conciencia de que, ahí te va, que todos podemos lograr verdaderamente todo, Claro. ¿sí? Y no hay que, o sea, si una persona tiene esa motivación por lograr ser exitoso en lo que sea, en este caso que tú y yo nos gusta platicar de las motos, lo peor que puedes hacer es aplastarle esa motivación, ¿no? O limitarte, sobre todo. Sí. Lo mejor que puedes hacer es identificar las áreas de oportunidad que esa persona tiene Claro. y ayudarle A a maximizarlas, explotarlas y a explotarlas. mejorarlas, ¿no? Uh-huh. A veces va a ser una cosa de sacarlo de ese estado de mente de no puedo. La zona de confort también, sobre También de todo. la zona de confort, también de ubicarlos y decirle, oye, Pues tú no vas aquí, hijo. tú no vas aquí y si quieres ganar el campeonato de ANEN o de motocross o del nacional, Así no es. no lo vas a lograr ni en un año, ni en dos, ni en tres, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, entonces fíjate, ¿dónde empezamos? Porque yo sé que ahorita mucha gente está pensando, ay, Eric, o sea, en serio, o sea, no me puedes decir que cualquiera puede lograr todo, o sea, estoy seguro que van a decir, no, yo he visto una persona que no puede manejar, pero ni el carro, o sea, Y jamás va a poder. y jamás va a poder, o sea, no se le da punto, ¿no? Y luego conocemos a otros pródigos que casi flotan, ¿no? Y Sí. no hacen ni esfuerzo y todo lo hacen perfecto, ¿no? Es que es un tema polémico. Va a haber opiniones de ambos lados, obviamente. Pero creo que la más acertada, pues, es realmente. Yo no he leído el libro. Ya me contó Eric un poquito acerca de eso. Pero es muy acertada la forma de pensar y la lógica de, literalmente, busca los tops de cada ramo e investiga cómo trascendieron y hasta cómo llegaron a ese punto. Y la mayoría va a ser, pues, no nacieron ya siendo lo que son, obviamente, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa. Sí, Por ahí va el y tema. antes de que empezamos a platicar del libro, porque creo que el libro termina más bien como que nos da una base científica de por qué debemos de creer, En esa forma de... sí, que el talento no se nace, sino se hace, ¿no? Si tú te pones a pensar en nombres que conocemos casi todos, James Stewart, ¿no? El piloto de motocross de Estados Unidos, Ryan Dungey, Ryan Villopoto, Jeremy McGrath, ¿no? Tú los ves y dices, son pródigos del motocross. O sea, subieron una moto y automáticamente pueden ir rápido. No es cierto.
Hay muchos videos que... Y ¿sabes una cosa? El problema es que es muy común que conozcamos a esos expertos o a esos pródigos del deporte una vez que ya están en el estrellato. Claro, eso es normal para todo el mundo. Antes nadie Sí. los conoce, entonces de Exacto. Jerry McGrath nadie se acuerda que él competía en BMX mucho antes de entrar en subirse a motos. una motocicleta. Y después cuando toma esa fuerza el Supercross en Estados Unidos, pues a Sí, mucha gente se le solos. olvida que Jerry McGrath tenía mucha experiencia en Supercross antes de que existiera el Supercross, porque el BMX prácticamente Era muy parecido con todas las rampas. así, y- ¿no? Eran rampas hechas por el hombre, muy estructuradas, de manera que tienes que ser muy preciso en la velocidad que salías de un brinco cuando caías el de las rampas. Exactamente. Y los demás pilotos que competían con Jerry McGrath venían del motocross, ¿no? Sí es. Que Que no hay tantas secciones de ritmo, como vas a decir. así es, y mucho menos antes. Exacto. Antes las pistas de motocross eran todavía un poquito más Más amplias, menos, sí. menos brincos. más naturales, Más si naturales. había una lomita o era un brinco, ¿no? Exactamente. Entonces, Sí, si había sí, un de cerro, acuerdo. lo subían y lo bajaban como Glenn Helen. Entonces, el caso de Jerry McGrath. James Stewart, hasta él lo ha platicado en 1000 entrevistas. Él, todos los días, agarraba la PW50 cuando estaba miniatura, no sé si eran 5 años, 4 años, y su papá también lo relata. O sea, le daban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la pista. Entonces, Sí. verdaderamente cuando dices, oye, era un talento nato, estaba en los genes de James Stewart ser ese piloto, por favor, no es cierto. Creo que no nacemos con eso. El papá lo dice también, él llegó a ser un piloto de motocross categoría C. O sea, principiante. Nada que ver, sí. Principiante. Entonces dices, ay, sí. Y los ¿Cómo lo abuelos va de a James traer? Stewart ni moto tenían, o sea, Sí, no puedes decir que el papá era muy bueno, pues el hijo nació igual. O sea, pues no aplica. no. Y luego fíjate que, eso nomás para platicar un poco de los casos del motocross. Y en el enduro, si hablamos por ejemplo de un Graham Jarvis, ¿no? Que dicen, oye, ¿cómo puede ser que está arriba de los 45 años el señor y le gana a los chavos de 20, 25, 30, de la edad que tú quieras en el enduro extremo? Pero Graham Jarvis fue un piloto de trial muy exitoso. Por años campeón, Así campeón. es. Y antes de ser campeón, pues seguramente tuvo un trabajo muy intenso abajo cuando él era muy joven, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues Pues por ahí va la cosa. la verdad es que el talento se hace, y les vamos a platicar un poco más de lo que dicen los sociólogos y los psicólogos, nada más para que nos crean, porque seguramente estoy seguro que mucha gente va a decir, no es cierto. No importa que me digas eso, como quiera estás hablando de 5 personas, de a lo mejor 10,000 pilotos. Ellos como quiera son fuera de serie. Sí, va a haber siempre personas que a lo mejor destaquen un poco más, pero no es que tenga talento, es que a lo mejor tiene más habilidad. Pero Sí. una gente con habilidad, si no lo explota, va a llegar alguien que lo practica y lo practica y lo practica, que lo va a superar. Es correcto. Lo va a superar. Entonces, fíjate, Toño, que en este libro, que también hace referencia a otros, te explica cómo tomaron a varias personas, que te decía yo, tomaron a personas muy exitosas, incluyendo Bill Gates, incluyendo a Mozart, incluyendo a algunos otros técnicos de las computadoras. Hay un señor que no recuerdo su nombre, pero fue el que verdaderamente, prácticamente Empezó con todo eso. inventó el Internet. Hablan también de los Beatles, Ah, claro. ¿no? Se van casi a ramas muy De diferentes. todos los ramos. Y en todas esas personas habían varias cosas que siempre eran iguales. Siempre eran iguales. Había una variable repetida, siempre. Siempre. Entonces, fíjate, voy a empezar por Mozart. Porque Ok. Mozart, que a lo mejor mucha gente, todos han oído hablar de Mozart, pero a lo mejor no conocen bien su vida. Sí. Una de las cosas que dicen de Mozart es que él era un pródigo de la música porque a los 6 años ya escribía Bueno, sinfonías. pues, hasta ahí sí está cañón. Pero sabes que cuando te metes al detalle,
Y los psicólogos se metieron en el detalle a investigar la vida de Mozart y se dieron cuenta que a los 6 años, o sea, cuando se metieron a estudiar la música que hizo a los 6 años, ¿sabes qué dicen? Sí, era de niño. Dicen, esta música es X. Dicen, Te ponen el gran título, ¿no? claro. y dicen, es más, estamos casi seguros que la mitad la escribió su papá. Y la fueron ahí manejando y armando y haciendo mejor. Pero lo que nos encanta escuchar a los seres humanos, ¿sabes qué es? La historia. Nos encanta escuchar, claro, a los 6 años el tipo ya escribía música. Y ya no nos importa si era un tin tan tun o si era una sinfonía súper bien hecha, ¿no? Que no sabemos. Como ¿sí? el típico dibujo que llega el niño de 4 años a la escuela que le pidió la maestra y llega una obra de arte. Dices, por favor, o sea, la mamá se la pasó toda la noche haciendo eso. Haciendo la tarea, sí, pero te cuentan la gran historia. El niño dibujó una increíble magia, ¿no? Así es. Y luego, fíjate, y luego se van un poquito más le rascan un poquito más a la historia de Mozart y dicen, oye, ¿sabes qué? La primera sinfonía de Mozart, que realmente fue un gran éxito, ¿sabes más o menos cuánto llevaba Mozart componiendo? Años. 10 años. 10 años dedicado a la música. Entonces dices, ay, a ver, pródigo. No. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Lo que sí es cierto es que el muchacho empezó muy joven. Sí. Y eso no se duda. Claramente, sí, sí. Pero estuvo 10 años intentándolo antes de que verdaderamente le pegara realmente su... Sí, que llegaras a ese ¿no? punto de... Es el top en su ramo. Así es. Que si lo pones de ejemplo, a lo mejor en el tema de motocross, pues Ryan Dungey se retira a los 26, eso significa que debió empezar desde los 5, o los 4, o los 3, no sabemos. Sí, fíjate lo interesante que acabas de decir, porque esta teoría de lo que habla el libro, tú puedes agarrar otros pilotos o otras personas exitosas que no están en el libro y dices, a ver, Ryan Dungey se retiró como a los 25, 26. ¿Cuánto tiempo llevaba ya en el circuito profesional de motocross y de supercross? Pues a lo mejor unos 8 años. ¿Y cuánto tiempo antes se subió a la motocicleta? ¿No? Sí. Porque cuando ya empezaron a ser exitosos, Ya empieza otro le puedes contar otros 10 años para atrás. Sí. Que fue cuando verdaderamente ellos empezaron a trabajar. Y duro. Y duro para conseguir eso. ¿no? Uh-huh. Ahí va el ejemplo de los Beatles. Entonces todos oyen a los Beatles y dicen, oye, los Beatles todos los conocen. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos conocen a los Beatles, ¿no? Por generaciones. Y creo que los van a seguir conociendo. Uh-huh. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué sí conocen a los Beatles y no conocen a muchos otros grupos? Porque tuvieron un éxito increíble en la música. Deben de ser talentosos. Lo mejor. Deben de ser prodigios. Ellos son 1 en 1 millón, ¿no? Uh-huh. Que nadie más lo va a poder hacer. Así es, entonces son unos dioses inalcanzables. Y ya. Y nos quedamos. Fíjate cómo, Toño, creo que toda la onda. O sea, estoy llegando a la conclusión ahorita. Sí, ahorita lo estás razonando ya. Que creer en el talento, Uh-huh. ¿sabes qué es? Es una excusa barata de todos nosotros por no comprometernos a lograr nuestras metas. Eso es. Porque entonces, oye, ¿viste que fulano se aventó, ganó Romaniacs? Sí, es que es un súper talento, ¿no? O sea, ese tipo nació. Es una excusa para ti mismo de limitarte Sí. y decir, yo no puedo, pero Sí. ese nació así. Así es. Y creo que también le restas A él, claro, todo su trabajo. el y trabajo, esfuerzo. claro. Lo haces menos porque esa persona sabe que no nació con eso. Sí, sí. Sabe que cuando la primera vez que se subió a la... Es más, todos los que piensen, y son de nosotros de ejemplo, cualquiera de nuestros alumnos que piensen, oye, Toño, Eric, ¿sabe manejar una motocicleta? Nosotros adentro de nosotros sabemos cómo empezamos y cómo nos callamos haciendo las peores burradas. Es más, Y todos pasamos por lo mismo. claro. O sea, No, y te digo una cosa, de vez en cuando a mí todavía me pasa. O sea, que digo, no puede ser que estoy cometiendo esos errores como si fuera la Todavía. primera vez que me estoy subiendo una motocicleta. sí, Entonces, sí sigue pasando. creo que por eso queremos creer que hay talento. Porque entonces ya me excuso, yo no nací con él. Entonces, cualquier resultado
menor al super éxito, lo acepto y me conformo. Me conformo con eso. ¿No? Fíjate, los Beatles, nomás para terminar de Sí, decirles, siguiendo con esa parte, porque yo no lo he escuchado. los Beatles se juntaron muy jóvenes como grupo y casi todos los conocen cuando ellos viajan a Estados Unidos, ¿no? Tienen su primera gira en Estados Unidos y hacen un boom. Y ahí es verdaderamente cuando los Beatles se vuelve algo mundial. Ya la gente los conoce, los ubica y empieza a escucharlos. Así es. Lo interesante que te explica el libro es que los Beatles, para cuando llegaron a Estados Unidos, ellos habían estado trabajando en Alemania, una ciudad que se llama Hamburgo. Y estuvieron ahí tocando en unos bares que eran en vivo. Ok. Entonces imagínate, como ahora hay los antros y antes eran los discos, que tienes a... Tienes un invitado o algo por el estilo y llega la banda. Sí, pero ya ves que en muchos antros, sí, en los antros o en los discos de antes, pues tocaban música del famoso DJ o Claro. música del, pues no sé, de cassette, pues. No había una Sí, banda. de cintas. Ándale, sí. de cintas. Y toda la gente baila. Bueno, antes, cuando los Beatles apenas empezaban, esos lugares era la música en vivo. Pero tenían a estos chavos tocando todos los días. ¿Cuántas horas crees que tocaban al día? Y agarrando un chorro de experiencia. 8 horas. 8 horas. O sea, llegaban a tocar 8 horas diarias. Multiplícalo por cuántos días. Y lo hicieron por 7 años. ¿Sí? Lo hicieron por 7 años antes de llegar a Estados Unidos. Y cuando llegan, todos dicen, wow, estos son unos pródigos de la música. ¿Cómo hacen para tocar así? Hermano, Nadie sabe esos 7 años de chinga. nadie supo que ellos vivían verdaderamente tocando música y se hicieron tan buenos como grupo. Sí. ¿No? Pero no nacieron, No. se hicieron. Se hicieron durante los años. Se hicieron. Y entonces el libro, hay un capítulo que se llama Las 10,000 horas. Ok. Y cuando tú lo empiezas a leer, no lo puedes creer y dices, a ver, ¿cómo que 10,000 horas? Este Malcolm Gladwell lo que dice es que de toda la investigación que han hecho, esa característica que tú dices que estaba igual en todos los casos, era que todos tenían al menos 10,000 horas Dedicados a eso. dedicados en lo que fueron exitosos. Todos. ¿Sí? Haz el cálculo, Toño. Son buenos. La última vez que hice el cálculo matemático, aquí se los puedes poner en la pantalla, 10,000 horas, si tú le dedicaras 2 horas diarias, te tardarías 10 años. Fácil. 2 horas diarias, 10 años. Y ahora, no, está cañón. Entonces, los Beatles cuando llegaron a Estados Unidos tenían más performances en vivo Sí, pues eso es ¿Qué lo que dicen? estaba buscando. que muchas bandas no llegan a tener en toda su vida de carrera. Y ellos ya tenían verdaderamente mucho trabajo hecho. Y hay otra variable ahí que ahorita, por ejemplo, las bandas ya no tocan casi en vivo a menos que sea un concierto. Y no es un concierto si no son famosos. Entonces, pues ¿dónde se ponen ahora, no? Sí, cuando ellos estaban en Inglaterra, porque el libro, acuérdate que te dijo, oye, te hablan del trabajo, pero también te hablan de la oportunidad y de las características exteriores, porque Exacto. ellos, lo que acabas de decir, ellos en Inglaterra tocaban 1 hora, ¿no? Entonces, pues tocaban, como nomás tocaban 1 hora, nomás alcanzaban a tocar unas pocas canciones. ¿Y qué hacían? Tocaban las canciones que mejor les salían, ¿sí? Las Sí, fáciles. Las facilitas de que ya me las sé. Ajá. Ya me sé esa curva. Cuando llegan a Hamburgo, que le dicen, vas a tener que trabajar aquí 8 horas porque no te puedes callar. O sea, tú te callas y la gente se agüita. Sí. Entonces, tienes que tocar y tocar y tocar. Híjole. Entonces, se vieron obligados a tocar las canciones Que no se habían aprendido, no habían ni siquiera practicado. que peor les salían. ¿Sí? Y necesitaban inventar nuevas nomás para llenar el espacio. Entonces, estuvieron sujetos a un ambiente que les exigió Sí. dar lo mejor de ellos. Dar todo. Así es, dar todo. Y cuando en el libro hacen referencia a estas personas que conocen la historia de los Beatles, ¿sabes qué decían?
en Hamburgo, los Beatles eran un grupo así. Flat. Era un grupo que lo podías oír y medio borracho te valía. No eran un hit. No eran un hit. Eran malos. Verdaderamente eran malos. Estaban aprendiendo. Sí. ¿Sí? Sí, pues sí. Pero aprendieron sobre la marcha. No tenían opción, ¿no? Tenían que o trabajar Sí, o no comer. tenían que darle con todo, a todo lo que tenían. Y dedicarle full. Así es. Entonces, fíjate lo que dicen, oye, cuando los Beatles llegan a Estados Unidos, ya tenían más de 10,000 horas. Fácil. Trabajando como grupo, como equipo y como músicos. Entonces, de ahí, claro, tuvieron un éxito increíble y la gente dice, es que los Beatles son los pródigos. No. Estuvieron en un momento de la historia muy conveniente y ellos aprovecharon la oportunidad. Claro. Y por eso fueron un fuera de serie. Así es. ¿Sí? Todo empieza a hacer sentido. Espero que ustedes también lo sientan. Que realmente, si lo ponemos y trasladamos eso, Villa García, un fin de semana, a la semana, paseo. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es correcto. Fíjate que ahorita les vamos a ir platicando otros casos de éxito, pero lo que te dice el libro es, mira, ya lo analizamos mucho. Para que tú tengas un nivel, digamos... Arriba el promedio. No. Para que tú seas un experto de clase mundial, Ok. en lo que sea, necesitas al menos 10,000 horas de práctica. Eso es para que seas un experto de clase mundial. Es decir, que no me importa si vives en México, mides 1,60 o 1,70 o, ¿no? Lo que tú quieras. De tez morena, de tez blanca. Si lo practicaste de Hombre, grande, de chiquito. Hombre o mujer. Hombre y mujer. Es igual, sí. Lo que tú quieras. No me importa si vives aquí o en China. Si tú le dedicas a algo 10,000 horas efectivas, no paseándote en pinos, Sí, sí. efectivas, Todo lo que tienes. serás un experto de clase mundial. Y ahora sí lo que dices tú, oye, a ver, porque claro, yo cuando leí ese libro, ¿a poco crees que me quedé con... No, yo hice la cuenta ahorita y dije... No me quedé con la espina, dije, a ver, déjame ver, ¿a qué horas empecé yo? ¿A qué años empecé yo esto? ¿Y cuánto tiempo le dedico? Es más, no te vayas tan allá. A ver, son 10,000 horas. ¿Cuántas motos has tenido? ¿Y a cuántas de ellas les has metido Más de 200 son 200, ¿sí? sí, una cosa así. ¿Cuántas motos tuviste que haber tenido? Oye, no, pues sí he tenido 4, hermano, y las vendes con 40 horas. Pues 40 horas que no sabemos si son full. Ah, bueno, sí, si son 40 horas de paseo, pues dices, oye, entonces, a ver, llevo 40 por 4, llevo 160 horas en mi carrera motociclista, donde no he entrenado una sola curva, me metí a 2 carreras, ¿no? Y la carrera ganas en las curvas. Y quiero decir que no soy James Stewart porque él es un pródigo, yo no. No, mi hermano. Te faltan 8,840 horas. O 9,000. Bueno, te faltan casi todas, ¿no? A mí me faltan muchas. ¿Toño? A mí me faltan muchas. Ahora, fíjate. Eso de las 10,000 horas, dirías tú, ya te agüitaste. ¿Pero por qué te agüitas? ¿Por qué te agüitas? Seguramente. Es un reto. Seguramente el mejor piloto que tú conoces local no ha hecho ni 5,000. Yo creo que ni de las 2,000. Porque estás hablando de pilotos de clase mundial. Sí. Estás hablando de ese James Stewart dándole vueltas y vueltas y vueltas De y vueltas ese y vueltas. pródigo del deporte. Y esa es la otra. Que dices, oye, pero Eric, a ver, 2 horas diarias. Sábados y domingos. No cuenta, o sea, no importa si es Navidad. No importa qué día No sea. importa si es tu cumpleaños. No O año importa si es el cumpleaños nuevo. de tu novia, de tu novio, de tu papá, de tu mamá. No importa si se enfermó el perro. No importa el trabajo. No importa la escuela. 2 horas por 10 años, de lunes a domingo. Está cañón. Ahí es cuando, ¿sabes qué dice la gente? Nada. Es trabajo. Es trabajo. Es que por eso el talento
lo tienen pocos. Así es. Lo tienen Lo tienen un por ciento, un punto muy 5% poquito. del mundo. Claro, porque son pocos los que son fuera de serie que están dispuestos A darlo todo. a hacer el trabajo, güey, ¿no? Sí. Y ahí tengo otra cosa, porque te digo, el libro habla de 1000 cosas Y que está- tienen que ver. Dice, oye, no se trata de que uno empiece con talento y otro empiece sin talento. ¿Sí? No se trata de eso. Se trata que uno muchas veces empieza antes que el otro. Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. ejemplo. Tú dices, yo empecé las motos a los 6, 5 años. Sí. Yo yo aprendí a andar en moto a los 11, pero a manejar una moto verdaderamente hasta los 20, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué los pródigos, por qué estos fuera de serie pueden lograr tanto como los jóvenes que están en el enduro y en el motocross hoy en día? Sí. Porque empiezan muy jóvenes, ¿no? Empiezan muy jóvenes, se apasionan con el deporte Y le trabajan años. y no lo sueltan. Sí. No lo sueltan. ¿Qué dicen los libros? Oye, si tú empezaste a los 15, a los 20 años, ¿no? Ujú. ¿Y luego qué pasa? Oye, o tienes un papá con mucho dinero, con mucho tiempo, ¿no? Puede ser. Sí. Tienes un lugar muy grande donde practicar, o pues no, o no tienes eso, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues estudias, trabajas, ¿no? Que ya empiezan otras variables. Hay gente que va a tener mayor oportunidad y dice, pues Claro. le dedico más tiempo. Claro, porque las oportunidades están ahí, pero digamos que el que empieza antes tiene mucha más posibilidad de llegar que el que empezó tarde. Simplemente, y yo lo platico, y estoy seguro que tú también con los alumnos que son los más jóvenes, decimos, Ujú. oye, porque a veces me dicen, no, es que coach, es que no tengo tiempo. Le digo, a ver, ¿cómo? ¿No? O sea, estás en prepa, No tienes más que la escuela. no tienes nada que hacer más que estudiar, es todo lo que tienes que hacer, y no tienes tiempo. ¿Y qué vas a hacer cuando tengas que trabajar? Sí. ¿Y qué vas a hacer cuando se aparece la niña bonita de tus sueños y te quieres casar con ella? Sí, hay etapas en donde... Y luego los hijos. Entonces, Sí. no por nada son muy pocos los que llegan. Sí. Pero no es porque traigan una magia en los genes de decir, es que a mí me escogió Dios, es que Dios me dio un regalo. Porque es que, mijito, tú tienes que hacer esto porque Dios te dio un don. ¿Cuál don? Digamos que Es muy cierto. otra vez lo queremos elevar a un nivel angelical. Ponerle un título increíble, imposible llegar. Y creo que la parte de la juventud es el tiempo. No es porque seas más joven o más viejo, sino porque de joven eres con más tiempo para darle y darle y darle y con menos miedo a lo mejor. Por el tema de, hablando de deportes, de que a lo mejor te golpeas y te curas más rápido. Eso sí, físicamente pues sí te recuperas un poco. Sí. Pero creo que es más por el tiempo de que le puedas dedicar que Sí. de adulto que ya tienes más responsabilidades. Y fíjate que otra de las características que confirma que el talento no nace, sino se hace, es lo que los sociólogos le llaman, esto lo menciona Malcolm Gladwell en su libro, le llaman la ventaja acumulativa. Accumulative advantage le llaman. Ok. Y lo que quiere decir, o lo que dicen los sociólogos que es eso, Ujú. es que cuando tú de jovencito, de muy chiquito, imagínate que tu papá te compra una bicicleta, no eres muy pequeño, ¿no? 5 o 6 años, Sí. y ve que manejas la bicicleta sin mayor esfuerzo, ¿sí? Es muy probable que diga, este niño tiene talento. O sea, él nos explica, ¿no? Porque no se explica cómo tú tienes Habilidad. para- esa facilidad para mantener el equilibrio, es lo que dice, este niño tiene talento. Y entonces voy a ver si lo puedo explotar, ¿no? Ujú. Entonces, ese papá puede ser que diga, oye, voy a ir con Toño y le voy a pedir que le enseñe a andar en moto a mi hijo. ¿Sí? Ok. Imagínate que hay otro niño al lado de ese, ¿no? Que el papá, pues ni fu ni fa. Él simplemente ve que el niño anda en bicicleta y dice, mira qué padre, el niño anda en bicicleta. Yo aquí me tomo mi cheve y aquí lo cuido. Sí. ¿No? Y ya está ahí. Así Ujú. es. Interesantemente,
ese otro niño puede tener la misma facilidad. Y ahorita vamos a platicar de dónde sale esa facilidad, porque decir, pues está el talento, Eric, tiene una facilidad. No, tampoco, no es cierto. Pero puede que tenga la misma facilidad que el otro niño. Simplemente el papá que lo vio dijo, este niño tiene talento, lo voy a llevar con Toño. Le está dando una ventaja acumulativa a ese niño. Porque entonces cuando llega ese niño jovencito contigo y tú le dices, mira, así se frena, así se cambia, así se da la curva, así es tu cuerpo, ¿sí? Ese niño inmediatamente va a empezar a trabajar en una habilidad más sofisticada que el niño que sigue estando en su bicicleta en su patio. Porque el papá pues, le valió queso y sigue tomando su cheve y el niño sigue dando vueltas mientras se cansa y se duerme, a mí no me importa, ¿no? Entonces, esos dos niños, cuando tú los comparas 10 años después, vas a decir, no, es que el niño de Toño nació con un talento y el otro niño no es cierto. Es que a ese niño, como el papá se lo llevó a Toño, ¿no? Toño le enseñó, entonces lo catapultó en habilidad, en un entrenamiento efectivo de esas 10,000 horas. Y luego el papá dijo, oye, este niño se me hace que va a ser bueno de grande, lo voy a llevar a las competencias, ¿no? Y lo empieza a follar. Y lo empieza a meter a las competencias, mientras otro niño sigue en su patio, ¿no? Y a lo mejor ya le compraron su motita, pero ahí está en su patio dando vueltas. Y el otro niño se da cuenta que hay otros 14 niños que lo dejan atrás, Toño, ¿no? Eso pasa mucho. Y ese niño dice, no puede ser, tengo que ganar, porque aparte le están enseñando toda la parte de la competición, competitividad, ¿no? Y en la escuela, en su casa, en las motos. Entonces el niño se concentra más. Y acumulativamente va teniendo ventajas y oportunidades que el otro niño no. Y luego al final decimos, es que salió talentoso y este no. Y la verdad fue que todo empezó desde chiquito. Todo empezó al mismo nivel, simplemente que uno tomó otras oportunidades. Así es, tomó otras oportunidades y por eso, fíjate también porque son pocos las personas que tienen mucho éxito, porque hay una gran cantidad de variables que la persona no controla. Sí. O sea, el niño no controla si su papá le compra una bicicleta. Sí, no toma la decisión. El niño no controla si su papá le compra una moto o no. El niño no controla si el papá dice lo voy a llevar con Toño. El niño no sabe que existe Toño, ¿no? Claro. El niño no sabe si el papá lo está llevando a una competencia aquí en Monterrey o lo está llevando a una competencia en Loretta Lee en Estados Unidos. El niño no sabe. Él se para en la línea y dice, cuando se caiga la cosa esa, dice, tú dale, ¿no? Sí, básicamente. Y ya cuando acabes yo te digo. Y puede estar compitiendo contra Ricky Carmichael y James Stewart. Y no vas a ver qué onda. O puede estar compitiendo con el hijo de Toño y el hijo de Eric. Y para él es igual, ¿no? Entonces, hay tantas variables. Es muy cierto. Que tú no controlas, ¿no? Que por eso luego dicen, pues es que... Pasa el tiempo y es maravilloso. Es mágico. No es mágico. Es que hubo oportunidades, ¿no? Sí. Y luego, fíjate, bueno, pero ¿dónde está la facilidad? Porque dices, oye, lo subiste a los 6 años y tuvo facilidad. El niño se subió a la bicicleta y pudo solo. ¿Por qué? Y no te das cuenta, Toño. Ahí es donde te digo que al ser humano y sobre todo a los grandes nos falta poder tener esa visión. Sí. ¿No? De ver un poquito de verlos más chiquitos y empujarlos a todo lo que quieran. Más. A todo lo que quieran y puedan ser, ¿no? Claro. Porque sí. Un niño aprende sobre el equilibrio desde que está muy chiquito. Desde para gatear y caminar. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo soy el segundo, tengo un hermano mayor. Y mi mamá nos cuenta y nos platica. Obviamente, yo nací un año, 2 meses, 1 año, 4 meses después de mi hermano, seguiditos. Y si dice mi mamá, si tu hermano empezó a caminar al año 2 meses, tú a los 9 meses ya estabas de pie. ¿Por qué? Híjole. Porque los niños, los bebés, vienen programados, Toño, para aprender viendo. ¿Sí? Ellos ven y tratan de imitar. Entonces, mi hermano, cuando nace, es el primero de la familia. ¿Sí? Pues no tienes quien ver. Así es, no tiene punto de comparación. Entonces a él, pues lo tratan como, lo educan y, oye, pues es normal que los niños caminen el año. Pues a veces sí, a veces tardan más. Y los papás no lo empujan no ya, a los 9 meses, que camine,
que aprende el equilibrio, ¿no? O a lo mejor nunca a ver, párate, o Así es. haz algo. Así es. También son pasos nuevos, Sí, también claro. están aprendiendo, pero cuando viene el segundo, Ya pasaron por ahí, ya saben que a lo mejor pudiera ser antes. así puede es. después. O simplemente el niño chiquito, al ver que su hermano, yo no sabía que era mi hermano, seguramente era, Sí, el pero otro veas- niño Ajá. camina, Yo también quiero. quiero irme, pues me quedo atrás. Claro. ¿no? Entonces, simplemente esa situación donde un niño se ve retado Ujú. a hacer más de lo que está haciendo, Interesante. eso ya es un puntito que luego el humano le llama, no, es que tiene talento, ¿no? En mi caso, mi mamá me platica que cuando nos trajo Santo Claus las primeras bicicletas, unas bicicletas chiquititas, Sí, sí. nos llevaron a aprender, haz de cuenta, sí, el 25 de la mañana de que pues, vamos a enseñarles Claro, la bicicleta. me pasó. Y no entiendo por qué nosotros no usamos de las rueditas, esas, ya ves que te ponen las rueditas por si te ibas a los caer. lados. Y mi papá lo que hacía era la vieja escuela de te agarraba del asiento y te llevaba y dale. Ajá. Y de repente soltaban. Y dice mi mamá que estaban ellos dos, mi papá estaba tratando de ayudar a mi hermano y yo estaba de papá, ayúdame. Papá, ¿y yo cuándo? ¿Y yo a qué horas? Y mi papá decía, espérate, primero le voy a enseñar a tu hermano. O sea, él es el grande, primero el grande y luego el chico. ¿no? Ujú. Y dice mi mamá que se distrajeron con mi hermano, o sea, mi mamá se distrajo con mi hermano y mi papá estaba con mi hermano, y de repente volteó y ya no estaba. ¿Dónde crees que estaba, Tony? Ya en la bici, ¿no? Ya andaba en la bici dándole yo solo. O sea, simplemente me harté De esperar. de esperar y dije, bueno, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿No? Y entonces, y le pedaleas y te caes. Y queda volando la bici, y le pedaleo y de repente agarré vuelito y aprendí a andar en bicicleta. Sin rueditas a los lados. Si a alguien le preguntas tú, porque yo soy muy honesto conmigo mismo y no me echo mentiras porque ya Sí, pues ya, me di cuenta bueno, que pues- no lleva a ningún lado que tú te metas a ti mismo, ¿no? Pues claro. Oye, ¿tenías una habilidad tú para andar en dos ruedas de chiquito? No. Te fletaste y pues De le la- agarraste. De la misma manera que quise aprender a caminar rápidamente porque quería hacer lo que estaba haciendo el otro niño, era lo mismo en la bicicleta. Oye, yo ya quiero aprender, no tengo tiempo de esperar a que le enseñara a mi hermano. Porque a lo mejor tu hermano se va a tardar o no se va a tardar, Sí. o no le gusta o le gusta, y va a decir, bueno, al rato aprendo. Pero fue la necesidad. Fue la necesidad. Fue la necesidad, ¿no? Entonces, yo sigo diciendo que aún en ese caso, aún muy chiquito, los niños están aprendiendo cosas. Y los papás no saben si poniéndole un juego al niño, el niño de repente aprendió a equilibrarse mejor, de muy chiquito. Sí. Le hizo ese clic en el cerebro, pudo haber aprendido esa Sí. coordinación motriz Los reflejos. entre piernas y brazos. Y entonces ellos, como no lo hicieron específicamente con ese objetivo de que el niño se hiciera gimnasta o malabarista, Ujú. cuando ven que tiene esa habilidad dicen, Ya es es talentoso, pro. es nato, nació con eso, es un don de Dios, lo tiene que aprovechar, ¿no? Y dices, Sí. no y no. O sea, Tres nos. tres no. No, es que no te diste cuenta que el niño aprendió algo Ujú. y ahora es bueno para algo. Pero como no sabes por dónde, lo cantas como magia. Así es, lo cantas como magia. Y lo hacemos con las brujas, lo hacemos bueno, no voy a decir Santo Claus, lo hacemos con Halloween y La Llorona. ¿no? Claro. Y a todo lo que no nos podemos explicar le ponemos Algo. algo mágico. Una cara mágica. Y así ya nos quitamos, Sí. creo que la responsabilidad de saber, ¿no? Sí, ahorita que lo piensas, sí, a mí me pasó igual el tema de las bicis. Me cuentan también 2 años sin rueditas y me subí a la bici y mi papá me suelta. Y me caigo, obviamente, ¿no? Entonces sí le reclamo de que, ¿por qué me sueltas? Y que, es que así no se sube. Y él me dijo, pero te voy a enseñar cómo. Es que yo no quiero, porque me caí y me fui enojado. Pero después ya regresé y le digo, ok, enséñame. Entonces ya me enseña. Un pedal acá, otro acá, y tienes que subir nomás un pie para el pedal, ¿no? Entonces, ya que te empieza a enseñar, pues la agarré luego y empezaba igual, con velocidad, empieza a agarrar equilibrio y a ver cómo está la bici y sin rueditas. Entonces, empecé a explotar eso y sobre todo en esa época me acuerdo mucho que mi papá nos llevaba al rancho y veía a mis primos, misma edad,
con las rueditas atorados en las piedras y yo ya brincando. Entonces, lo que decíamos, dos niños iguales, uno que ya tiene un conocimiento previo, que ya sabe cómo hacer las cosas, con un niño que, pues ahí dale. Así es. Y es cuando te empiezas a separar. Así es. Te empiezas a separar. Y llega un punto en que es tanta la separación que la gente no se lo puede explicar. Exactamente. ¿No? Como te estoy seguro que te pasaba a ti, pero llegabas de la escuela y ¿qué hacías? Te subías a la bicicleta. Andabas como loco para arriba y para abajo y por las calles. Eso no está ensayado y se los juro por mi vida. Toda mi vida, todo el día afuera de la bici. Claro. Y era como eran esas épocas de nosotros que te decían tu mamá, mijito, nomás regresa a la casa antes de que oscurezca. Claro. Y era toda la tarde en bicicleta. Y te ponías a brincar los blocks y las banquetas. Que el Willy, que el caballito. Claro. Entonces luego te subes a la moto. La primera vez que subiste a una moto y dicen, ¿ya viste ese niño? Es la primera vez que se sube a la moto. Tiene talento. No, mi hermano, tiene como 8 años arriba de una bicicleta. Sí. Y lo hace todos los días por horas porque le encanta. O sea, ni siquiera se está dando cuenta de que está trabajando. Ahora, claro, si nuestros papás hubieran visto andar en bicicleta y hubieran dicho, a ver, ven, mijito, te vamos a presentar a un entrenador de BMX, ¿no? O de bicis o de motos. ¿Sabes? Y te dicen, mira, en lugar de que hagas esto, haz esto otro. Y en lugar de que hagas esto, haz esto otro. Obviamente, hubiera sido un brinco todavía más alto, Toño. Claro. ¿No? Sí. Va subiendo el límite, ¿no? Así es. Y fíjate que nomás te voy a platicar otro caso. Continuando con el libro, que es también muy interesante. Porque nomás quiero abarcar a todo tipo de nuestros seguidores. Porque ya hablamos de los virus, son músicos. Mozart también es un músico. Pero hay un señor que todos lo van a conocer, se llama Bill Gates. ¿Quién no? Y dices, oye, no, pues es Bill Gates. Claro, es genio matemático, le dices que es un genio de las computadoras. Sin haberte platicado, pero con lo que hemos visto o hemos dicho del libro, ¿qué te imaginas que hizo Bill Gates previo a fundar Microsoft? Híjole, la verdad es que nunca había investigado a Bill Gates. Lo único que sé es que en su cocherita, trabajando en componentes y cositas que le gustaban y a ver qué funciona, ¿no? Bueno, de entrada, lo que ya sabemos. Bill Gates, antes de crear Microsoft, ya le había dedicado más de 10,000 horas a programar. Amén. Oye, fíjate. Amén a programación. 10,000 horas antes de programar. Bill Gates se salió de Harvard. No terminó Harvard. Se salió. Dijo bye. Sí, dijo bye. Se salió y, como dices tú, en su cochera, con sus cuates, que fundaron Microsoft, se pusieron a programar. Ese genio de los hombres más ricos del mundo, antes de empezar su empresa, ya le había dedicado más de 10,000 horas a algo, güey. Que eso se traduce en años. Claro. Y cuando en el libro también te muestran entrevistas que le han hecho a Bill Gates y dice, oye, claro, a mí me tocó una época, a Bill Gates le tocó cuando él ya había terminado sus 10,000 horas de expertise, fue cuando la computadora personal nació en el mundo. ¿Sí? Okay. Entonces él tenía una expertise y cayó exactamente por coincidencia en la época que empezó el boom de todos. De las computadoras personales. Entonces, claro, ahí nació Microsoft y se hizo el monstruo que es, porque aparte de que este hombre ya tenía, digamos que su trabajo hecho, su expertise hecho, cayó su oportunidad y él estaba listo. Por eso siempre te dicen, si no estás listo, las oportunidades nunca se presentan. Porque sí se presentan, pero para ti no son, porque pues no hay match. ¿No? Sí. Oye, es que necesitamos un astronauta. Ay, es que no estudié. Pues entonces no es una oportunidad para ti, tú no cabes en la nave, ¿no? Sí. Entonces... Muy cierto eso que dices. De hecho, hay una frase que me gusta mucho a mí, siempre la tengo anotada ahí, que dice que la suerte solamente es la preparación que se encuentra con... ¿Cómo era? La suerte... Con la oportunidad. Con la oportunidad. Sí. Que se encuentra con la oportunidad. Es correcto. Suerte no existe tampoco.
Así es. Y fíjate, cuando ves, si te vas no lo voy a platicar aquí todo, pero si te vas más a detalle de la vida de Bill Gates, él decía que él tenía acceso a una computadora en varios lugares, pero al final en la Universidad de Washington, que era gratis, y él programaba con sus amigos, programaban al menos 8 horas al día. ¿Sí? No, está cañón. Y lo hizo por muchísimos años. Muchísimos años. Eso es el top de tops. Y fíjate, Toño, o sea, y el tipo estudiaba, ¿no? O sea, tenía una vida normal de estudiante, pero aparte le metía 8 horas. Decía que ellos, o sea, como la computadora estaba libre en la Universidad de Washington en las noches, porque era cuando los estudiantes de universidad normales, los que son de serie, Sí, dormían, que dormían todos los demás por ello. ellos se iban a la computadora a programar. Por eso dicen mucho que las personas millonarias duermen menos, pero realmente es porque están trabajando más. Claro. Y luego fíjate, cuando empiezan a necesitar otras empresas ese software para hacer cualquier cosa que te imagines, empezaban a contratar a Bill Gates y a sus amiguitos. ¿Por qué? Porque contactaban a la Universidad de Washington y la Universidad de Washington decían, oye, ahí tengo unos chavos que se la pasan programando. Ah, pues tráetelos. Antes, cuando entrevistan a Bill Gates, ¿sabes qué te dicen? En mi época, posiblemente había máximo unas 50 personas en el mundo que sabían programar. 50 personas en todo el mundo. De eso pone que el 0.001% son los que se la pasan y son los genios, ¿no? Entonces ahora le dicen un genio, pero o sea, la época también tuvo mucho que ver, pero fíjate, Sí. lo empiezan a contratar, oye, necesito un software para esto, oye, necesito un software para esto otro. Y entonces, otra vez, el ambiente le exige que dé algo más de lo que sabe. Sí. Entonces, eso le lleva a concluir y decir, oye, ya sé programar, voy a hacer mi computadora. Claro. Ya me han contratado para hacer A, B, C y D. Voy a hacer mi empresa, ¿no? Porque ya también con ese conocimiento y experiencia hasta lo ves. O sea, ya ves ese camino que no existe y dices, pues tal vez sí puede funcionar. Porque si no estás preparado, pues ni siquiera se te ocurre esa idea porque ni siquiera la ves. Así es. Así es. Y bueno, podemos seguir hablando toda la vida, pero si tú estudias la vida de Steve Jobs, de Apple, te vas a encontrar algo parecido. Un poquito diferente en el sentido que él se ponía más a armar partes que software, pero es una historia bien parecida, ¿no? Y todas tienen el mismo componente, que le dedicaron más de 10,000 horas efectivas a su oficio. Ahora te voy a hacer una pregunta, hablando de ese mismo tema. Una persona actualmente que trabaja de programador también trabaja 8 horas. ¿Por qué no es un Bill Gates? Bueno, fíjate que hasta de eso hablan en el libro. Porque dicen, en la época que Bill Gates, digamos que transcurren sus 10,000 horas de trabajo y empieza a hacer Microsoft, dicen, cualquier programador que vino 3, 4, 5 años atrás de Bill Gates, y si le pudieras replicar todo, que tuviera también sus 10,000 horas y que lo que tú sí mandes, dicen, ya no va a ser igual. Ya no va a ser ese super magnate, ese genio, porque muy posiblemente IBM o Microsoft lo contrata. Claro. Porque fíjate, no es lo mismo, Sí, Toño. sí. No es lo mismo. Las que tú variables. digas, Esas no es variables. así es, no es lo mismo que tú digas, oye, se me ocurrió que a esta bicicleta le voy a poner un motor, ¿sí? Y voy a hacer una motocicleta y le voy a poner marca X. la que tú quieras, pues sí mandes, ¿no? A que yo llegue 5, 6, 10 años después y diga, wow, Toño hace motocicletas, es mi sueño. Y que llegue yo y te diga, Toño, quiero trabajar contigo. Y tú me digas, sí, ¿cómo no? Te contrato, te voy a pagar cierto dinero, ¿no? Y quiero que me desarrolles este nuevo modelo de motocicleta. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que ahora yo nada más voy a hacer lo que tú me pides que haga. A eso quería llegar. Nada más hago lo que tú me pides que haga.
y toda mi imaginación, todo lo que pude llegar a crear, se acaba porque vas a absorber todo mi tiempo En eso. en eso. Entonces, Entonces, una repetición y repetición de lo mismo. y luego hay gente que se siente muy cómoda, ¿no? Teniendo un trabajo fijo y teniendo un ingreso y se siente bien con lo que está haciendo, como el niño que se la pasaba dando vueltas en su patio A eso que llega. y nunca se dio cuenta que él podía hacer Algo más. algo más, ¿no? Se estaba limitando solo. Así es. Y te lo explica el libro y te dice, y esa persona que entró a trabajar a cierto lugar, después pasa por todas las etapas de la vida. Entonces luego conoce a su novio o a su novia y entonces ahora tiene otra distracción. Y luego se casan y ya tienen otra distracción, la pareja y la casa Son y los etapas de la sueños vida. y los viajes y luego los hijos. Se acabó el fuera de serie. ¿Sí? ¿Sí? Por eso son muy raros. pocos. Son muy raros. ¿no? Exactamente. Es muy interesante Entonces, esto. pues, ¿cuál es la moraleja del cuento? Pues a lo que hemos vivido, lo que hemos visto también. O sea, yo he visto muchos pilotos hablando ya de nuevo con el tema de las motos. Hay uno sobre todo que me cuenta, o sea, Toño, yo te veía como el omnipotente de que cómo lo voy a alcanzar. Y de repente desaparece esta persona y regresa y ya me gana. ¿Y eso qué significa? Que desaparece, pero no para dejar las motos, sino para entrenar y dedicarle y dedicarle y dedicarle y de repente ya regresa y ahora sí todo el mundo lo conoce. Entonces creo que la moraleja de todo esto es, para empezar, no importa edad, sexo, lo que tú quieras, ni siquiera si estás chiquito o estás grande, sino cuánto tiempo le quieres dedicar a eso que sueñas. Así es. ¿Cuánto compromiso? ¿Cuánto tienes compromiso para le quieres hacer? Y dependiendo de ese trabajo y esa dedicación, pues es hasta dónde puedes llegar. Pero sobre todo es no limitarte. O sea, no te puedes poner esa barrera de es que yo no puedo, porque él tiene la misma edad que yo y él ya está allá. ¿Me explico? Sí. Entonces, Y sí, tienes toda la razón. O sea, la verdad es que nadie tiene una excusa. Mira, si tú tienes 30 años y esta teoría te dice que son 10,000 horas, y 10,000 horas, si mis cálculos son correctos, si no, ahí sí me corriges, pero son 2 horas por 10 años, déjate de cosas y empieza ya. Si tienes 30 y tú puedes ser algo, o sea, tú puedes ser un experto de clase mundial a los 40, ¿qué esperas? A los 40, si te portas bien, todavía te queda la mitad de tu vida. Nunca es tarde. Claro, no le vas a ganar a James Stewart, no le vas a ganar a Graham Jarvis, pero ¿qué importa? Vas a verdaderamente llegar a un nivel que ahorita ni siquiera puedes soñar. Ni Y lo sueño. peor es que está ahí. sí está ahí. Puedes ir y tomarlo. Nomás tienes que decidirte y ser honesto contigo y ser consistente y decir, oye, yo tengo que tomar estos pasos para llegar a donde quiero llegar. Bueno, Así es. hazlo, ¿no? Que tus amigos, tus enemigos, que tus familiares no te convenzan de lo contrario, no te dejes aplastar, que no te digan, es que tú no puedes, es que tú ya estás grande, es que ya madura, ¿no? Si tú tienes un objetivo y ese es el objetivo que te va a hacer feliz, Persíguelo. persíguelo. 10,000 horas. Se oyen muchas. No son tantas. Solo tienes que empezar. Y luego fíjate lo que te voy a decir. Eso es clave. Y luego fíjate lo que te voy a decir. Eso es para ser alguien de clase mundial. A lo mejor no tienes que llegar hasta ahí. Sí, a lo mejor llego a la mitad y digo, con esto estoy bien, con esto ya llegué a donde lo quiero. Y está bien, está perfecto. Digo, tampoco es que tú tienes que pedir más y más y más, porque realmente ahí también empieza algo como otra parte como muy codiciosa, a lo mejor, por así decirlo. Sí, mucha ambición. Mucha envidia, mucha ambición, pero pues cada quien pone su límite. Así es. Y fíjate, por eso, cuando tu alumno o este chavo que tú dices que te veía hace muchos años, decía, no man, Toño es inalcanzable, ¿no?
¿Qué fue pasando? Que él fue trabajando, aunque fue poco a poco, Así es. y tú te dedicaste a otra cosa. Ujú. Tus prioridades cambiaron. Empezó mi etapa que la universidad y que el trabajo Sí, claro. y que la novia y cosas así. Que a lo queremos mejor mucho él, que está detrás. ¿Verdad? y con todo respeto, que a lo mejor él todavía está en su etapa de solamente tengo que hacer la tarea. Así es. Entonces empieza a explotar eso y llega más allá de mi nivel, porque a lo mejor mientras yo tenía que hacer la tarea, pues a lo mejor también me distraje en otras cosas. Claro. Y él la empezó. Así es. Pero ese es el vivo ejemplo que sí puedes y que lo único que tienes que hacer es dedicarle el tiempo. A lo mejor tardó un poco, pero fíjate, la incredulidad de decir es que es un Dios y de repente, caray, ya le ganó. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le pasó a mi Dios? Lo único que pasó es que te hiciste mejor. Sí. Acéptalo, acéptalo, ¿no? Ujú. Felicítate y continúa Y si te continúa. gustó lo que hiciste, ¿no? Sí, que también lo mismo que hablábamos, a lo mejor está un poco ahí el de ser muy codicioso o estar en tu zona de confort. Es un medio extraño. Entonces tienes que llegar al punto en que tú te sientas satisfecho solamente. Así es, así es. Y piensas a futuro. Siempre con un objetivo más arriba. Piensa a futuro porque cuando dices, ya hasta aquí llegué, ¿no? Ya llegué. Y luego empieces a ver que los que estaban muy abajo te alcanzan y te rebasan y dices, ¿cómo? Ups. Pero si yo era mucho mejor que ellos y ellos ya son mejores que yo. Sí, porque te quedaste. decidiste detenerte. Correcto. Entonces, creo que siempre debes de hacer ese examen de conciencia de decir, a ver, ¿hacia dónde voy? Y si me sigue gustando hacia dónde voy, le voy echando todas las ganas. Correcto. Y si ya decidí que hasta aquí llegué, entonces no te debes sentir mal cuando pasen los años y te des cuenta que tu límite sigue siendo ese. Sí. Y ya. Estás satisfecho. Pero creo que también algo importante ahí es agregar el tema de que, ok, le voy a dedicar, tengo 30 años, quiero ir al mundial, como te decía. Pues Mundial tengo que de- ponerme las pilas, ¿no? Y no me tengo que echarme mentiras a mí mismo. Porque yo puedo ir a García y decir, ay, pues me voy a ir con mis amigos a conocer veredas y a pasearme. Pero pues me estoy echando mentiras, entonces, ¿qué es lo que quiero? Ahí entra otra cosa. O sea, si le vamos a dedicar y tú quieres ganar o tú quieres llegar ahí, pues tienes que hacer a lo mejor baby steps, pero decir, pues si le voy a dar una vez por semana, esa una vez por semana tiene que ser una chinga. Y tiene que ser trabajo realmente para que poco a poco ese trabajo vaya incrementando y vaya poco a poco llegando a esa meta que quiero. Así es. No solamente, pues le voy a dar y a ver qué pasa, ¿no? Porque pues, es muy distinto tener una mentalidad de, pues le voy a dar la moto y son 2 horas, pasan 10 años, oye, ¿por qué no mejoré? Pues tú solito te hiciste ahí, pues te paseaste. Sí, claro. O digamos que tenías que aprender una técnica nueva y empezabas esas 2 horas y luego detenías una semana completa y luego empezabas otras 2 horas, pero verdaderamente no avanzaste, ¿no? Porque Sí, necesitabas dedicarle más horas para aprender y subir un poquito tu nivel para que las siguientes horas de dedicación pudieras Puedas seguir. construir sobre eso, ¿no? Claro. Entonces, pues, no te estás moviendo, ¿no? O sea, sí, estás como ese niño en la bici, así es. dando vueltas. Así es. Por 10, 20, 30 años y sigues al mismo nivel. Entonces, Oye, Toño, espérame, antes de que termines, sí, ¿no? vamos a seguir comparando esta teoría cuando invitemos aquí a los grandes pilotos que tenemos en mente invitar Claro que sí. y les preguntamos de ¿Qué? su pasado, de cuántas horas le han dedicado a la motocicleta y a lo mejor otras actividades que les han ayudado para llegar al nivel que tienen, para que no se les olvide a nuestros seguidores que... Sí, sobre todo que los mismos pilotos que invitemos también, si tienen algo que compartir, que quieran compartir con el público, que sea bueno, pues adelante, ¿no? Que puedan replicarlo sobre todo y que pues con eso les pueda ayudar a todos a seguir creciendo esto que es lo que queremos al final, el objetivo, crecer como pilotos, crecer como comunidad, pero sobre todo también crecer como nivel de enduro, ¿no? Básicamente.
Y pues con esto damos finalizado este podcast. Entonces esperamos los comentarios al respecto. Si tienen dudas, también háganlo llegar, por favor. Es un tema muy polémico que la verdad nos encantaría que nos escucháramos y que platicáramos más de todo esto. No sé tú qué te parezca. Que la misma gente nos pueda comentar por ahí. Y pues este sería el podcast 3. Muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Thank you.